Hola. Muy buenas, mis apasionados. Somos Maika y Germán. Hoy te vamos a ofrecer... Toma dos. Hoy estamos en un pueblo súper antiguo que lo abandonaron en los años 80. Te dejo con Germán que te va a contar más la historia. Aquí estamos a 35 grados al sol a las 4 de la tarde aproximadamente. Vamos a hacer un recorrido por un pueblo que hemos estado indagando su historia. Es un pueblo que originalmente tiene referencias del siglo XI, 1150 aproximadamente, pero no vendrá de 10 años arriba o abajo, ¿verdad? En donde habían nada más que 5 casas y una iglesia. Sí, es muy curioso, pero ahora todo esto lo iremos contando. Lo que vais a ver ahora es de 1750 aproximadamente. Todo lo que queda fue reconstruido en esa época y en los años 80, hace unos 45 años aproximadamente, pues marcharon todos los habitantes que quedaban y desde entonces ha sufrido mucho vandalismo y mucho deterioro. Vamos a visitarlo y te cuento algunas cosas más en detalle. Vamos para allá. Primero que vemos, aparte de Maika caminando, es un entorno de la hostia. El entorno es precioso, ¿eh? Aquellos árboles del fondo, así a distancia, no soy experto, pero parecen olivos. Insisto, no soy experto, si alguien sabe qué es y son otros árboles que me lo diga. Y aquí tenemos una mosca que sobrevuela la cámara, a ver si se va. Y esta es la entrada principal al pueblo. Como veis, el estado de conservación es comprometido por el abandono y la acción humana, insisto, aquí ha habido un poco de todo, porque estas construcciones son verdaderos monstruos. Ya veréis que estas piedras, estos edificios, bueno, es algo que impresiona verlo en directo, ¿no? Son casas que llevan construidas más de 300 años, siguen en pie y es imposible que en 40 años se vengan abajo de una forma tan rápida sin que, pues eso, intervengamos los humanos, ¿verdad? Ya veis que el entorno es maravilloso, increíble. Fíjate la iglesia, vimos la iglesia. Ahora iremos porque la iglesia tiene algunas sorpresas. Sí. ¿Vamos hacia allá? Bueno, mientras nos acercamos, os cuento un poco más. Resulta que en 1750 se reconstruyeron o se reformaron las casas y quedaron lo que estáis viendo en la actualidad. Obviamente, a lo largo del tiempo, pues hay alguna reforma, como estáis viendo ahí, que es una ampliación, que tiene ladrillos y tal. Pero todo el resto es original de esa época. Las casas pasaban de padres a hijos, literalmente. Y el hijo que... Es que estoy bajando, para no pegarme una hostia, por eso hablo así medio parado. Y los hijos que no heredaban, marchaban. Según tenían la forma aquí de vida, marchaban. Imagino que durante unas épocas vivía toda la familia junta y a la que heredaba uno de los hijos se quedaba con su familia y el resto se iban. Y esto ha sido así hasta la desaparición de toda la población. Esto es el muro, Sí, piedra y adobe, o sea, aquí de cemento nada, fíjate. No, mira, mira, paseo, pero... Fíjate, claro, eso es barro. Es barro total. Hablando en plata, es barro. Mira cómo estaban las juntas. Qué barbaridad. Mira ahí cómo se ve todo en la parte exterior. Madre mía. Si alguien tiene ganas de sudar un poco, que se ponga a pensar cómo era coger piedras, tallarlas, picarlas para que quedasen en una forma más o menos homogénea, que ya veis que todas
tienen una forma similar. Hombre, ya se buscaba la piedra que cuadrase, unas con otras y demás. Pero bueno, aún así había que trabajar algunas un poco. Y luego empezar a colocarlas una encima de otra, hacer la pasta, el adobe y ala, ya darle. Me parece una fuente, ¿no? Sí, es más moderna. Me parece una fuentilla. Esta es más moderna. Que no sabemos, pero no sé. Sí, mira. La sensación de fuente. Sí, sí, más da, moderna, sí. Más La moderna. sensación que llevaba agua. Bueno, mientras seguimos hacia adentro, os diré que el pueblo se llama Conill, todavía no lo hemos dicho. Maika nos está indicando aquí el nombre, ¿lo veis? No sé si se aprecia bien. Es curioso cómo está. Era un pueblo realmente importante, en su tiempo. Estas construcciones, ya os podéis imaginar, que aunque hubieran 5 familias solamente, no eran construcciones que estaban al alcance de cualquiera. Hace décadas, incluso siglos, esto era para privilegiados. Aquí habían prensas de aceite, prensas de vino, entonces toda la gente que vivía alrededor venía aquí a prensar. Y eso pues obviamente hacía que fuera un lugar de referencia en la zona. Ya nos metemos en la iglesia. No sé si se aprecia bien. Sí, habrá que encender el foco. Lo primero que vemos aquí, detrás de Maika, en la entrada, son las escaleras que subían aquí a una tarima que abría, que ahora, bueno, literalmente no está quitada. Ahí vemos el borde, seguramente ahí estaría parte de la madera apoyada, y justo al otro lado vemos el puentecito que hay aquí, digamos el arco que sostenía la otra parte. Lo que creemos que igual aquí, ese hueco podría ser una puerta para dar a las campanas. Correcto. Esta parte de arriba, muy probablemente, aquí hubiese otra subida, porque esto da acceso directo al campanario exterior. Pero tal cual, ahí está el campanario, no se apreciará muy bien, pero si os acordáis cuando hemos entrado, está ahí arriba. Y aquí alucina, ¿eh? Antes hemos visto la fecha. ¿Te acuerdas dónde estaba la fecha? Aquí, mira, 1787. Ay, sí, es verdad que está partida en 2 trozos. ¿Da? ¿Se ve? Sí, 1700 ahí y aquí 87. Sí. Aunque es muy peculiar, ¿eh? Fijaros, lo curioso, ¿no? Vamos a comentar lo que comentábamos antes. Fijaros ahí arriba que hay una escopeta, un cuchillo y una maleta. Bueno, una bolsa. Sí, es muy ¿Qué curioso. significaría eso? ¿Lo sabéis? Dejadlo en comentarios. Es muy peculiar. Las molduras son una pasada. Eso está hecho en yeso. Es verdad. Sí, parecen como si fuesen cuerdas de cortina, Sí. en color azul. Aquí ha caído Tierrecilla. tierrecilla, sí, y se ha puesto marrón la tierrecilla, bueno, como veis aquí. También es como barro con piedra, es muy antiguo. Aún así, las molduras estas ya no son de piedra. Las molduras ya había llegado el yeso. Qué precioso, ¿eh? Y justo enfrente había otro que ha desaparecido, literalmente. Sí. Lo único que nos queda es Piedra. las piedras, la forma y las piedras. Y ahí, fíjate, aquí se ha quedado una piedra y se ve todo el agujero ya hacia el exterior. Madre mía. Y aquí nos encontramos con el altar,
que tiene una sorpresa bastante impresionante. No sé si os habéis percatado, porque no sé si se llega a ver bien en la imagen. Sí. Pero primero, mira, ya que estoy aquí, Vichy, señala el pedruscorro del altar. Pedazo piedra Mirad, qué pedazo piedrasca. de una pieza. Sí, se ha partido de aquí. O sea, mira el grosor que tiene. Es una piedra tallada, ¿eh? Una sola pieza, ¿eh? El grosor es increíble. Esto no se ha partido casualmente, o sea, si me explico. Lleva desde 1702 que se hizo la capilla. Esto no se ha roto por casualidad. Y aquí viene lo curioso. A ver si podéis apreciar, no sé cómo se verá en cámara. Ya veréis qué sorpresa nos hemos llevado. Efectivamente, está la pintura azul, pero la pintura azul está cayendo y debajo de ella está apareciendo pinturas anteriores, originales. Así que estas pinturas que hay aquí son todo un misterio, pero son súper antiguos. Espero que lo estéis apreciando, ¿eh? Como un sacerdote de lado, con la corona y el bastón, efectivamente. Y arriba parece un ángel, mira la cara. ¿Se aprecia? ¿La ves? Sí, sí, más o menos sí. Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, y aquí... Esto sería el espacio... Joder, nunca sé cómo se llaman. Oye, mira. Estos espacios que tienen los curas para... Qué bonito. Fíjate, todavía queda... Sí, así es, efectivamente. No me sale el nombre. Mira que me lo sé, ¿eh? Porque me lo sé, pero no me sale. ¿No se mete poco? Aquí hay una imagen. Luego lo decimos y ya está. Sí, se ha caído todo el techo. No queda nada del techo. Cuidado. Sí, tengo cuidado. Y aquí este hueco roto, que no sé a qué se debe. No se lo han roto ahí. Sí, igual han roto buscando algo. Ves a saber aquí. Bueno, yo... ¿Dónde se cambiaría el cura? Correcto. Yo ahora... Deja que se me vaya la imaginación. Ves a saber si aquí no había algún tipo de... No te voy a decir caja fuerte, porque por época sería un poco bestia, pero que aquí hubiese algún tipo de caja con objetos de valor. Parece donde tuviese la figurita de... ¿Ves? Porque aquí hay, mira, esta parte de la pared tiene yeso y es totalmente cuadrada. Y arriba también. Aquí había algo que contenía algo de valor. Y esto lo han reventado para llevárselo. Y aquí quería que la fuente, pero yo creo que aquí es donde ponía su virgencita o algo. Sí, esto era una imagen, sí, lo he comentado antes. Qué bonito, tío. Qué pena. Bueno, de hecho parece una cueva, ¿eh? Aquí han hecho fogata, Parece una cueva la iglesia, ¿eh? Sí. Mira la pintura, ingeniera, así. Bueno, antes de seguir más adelante, os diremos que en este pueblo las 5 familias tenían un pacto de no crecimiento, es decir, no podía construirse ninguna casa más, solamente estaban las 5 casas, la iglesia y se acabó. Precisamente el hecho de que no creciera el pueblo fue un freno importante a su desarrollo, hasta que al final pues marcharon todas las familias que habían aquí y se provocó, bueno, y esto motivó que hubiese también una serie de robos, etcétera. Se llevaron la prensa de aceite entera, reventaron donde estaba la prensa de aceite para llevársela tal cual y nunca más se ha recuperado el pueblo. En 1989 hubo un intento de hacer un centro de adaptación para personas con adicciones. Hubieron presiones y no prosperó la idea. Y desde ahí se quedó parado durante un buen tiempo hasta que a inicios del 2000 hubo otra iniciativa según la cual el ayuntamiento quiso hacer un centro de observación de aves. Esto fue en 2005. 2005, sí. Algo que tampoco prosperó. Nuevamente, en 2007, hubo otra iniciativa que era hacer un lugar rural, ¿verdad? ¿Me has dicho? Sí. Sí, en plan... Un sitio de ocio, ¿no? Sí. Un turismo ecológico. Eso, ecológico, no me salía, perdonadme. Estilo ecológico
y estuvieron intentándolo hasta el 2010, pero por el dinero al final no. Además estaban apoyados por el gobierno, pero... Por la administración. Sí, pero no prosperó, bueno, falta de pasta, las estructuras al final estaban muy mal, la inversión era muy grande para arreglarlo, así que se quedó, pues bueno, pues en nada. En nada, como está ahora. Y luego, en 2015, ya fue adquirido por un propietario privado. Ahora, actualmente, esto tiene una propiedad privada, que es una persona que además tiene otra población que no está muy lejana. Y bueno, ya veremos si aparece alguna iniciativa que permita que esto sobreviva a lo largo del tiempo, que sería muy bonito. Si es el caso, ya os lo explicaremos. Bueno, el estado de conservación es bastante delicado. El estado es complejo. Esta casa lo vemos en la ventana ahí arriba. No sé si se aprecia. 1765. Parece como si fuese un mini balcón, ¿no? Sí. Ya vemos la fecha en la que se construyó. Bueno, está muy mal estado. Vamos a verlo desde la puerta solo. No entres mucho. Mirad cómo está, ¿lo veis? Esta viga está muy jodida. Podría llegar a caer en cualquier momento. Así que vamos a ser prudentes y vamos a quedarnos aquí. Vale, seguimos por aquí, por la cuesta. Bueno, aquí vemos otra de las casas totalmente colapsada. Pero lo que es curioso es que podemos ver cómo era el interior desde fuera. Esto a nosotros nos gusta mucho. Porque es como si hubieran partido la casa por la mitad, ¿te das cuenta? Ostras, es verdad, no, iba mirando para no caerme. ¡Hola! Es como si hubieran partido la casa por la mitad y podemos ver cómo era su interior. Sí. Pero de una manera muy peculiar, o sea... A ver, déjame un poco más para allá que no veo bien yo. Sí, ves. Vemos Sí, mira. 2 plantas, ¿lo ves? Sí. Sí, mira la puerta. Cuidado. Que se me cae Germán. Mira la puerta que pasaba entre salas. Ahí hay otra puerta ahí sostenida en el aire. Y mira como en la iglesia ese dibujillo. ¿Sería antiguo o alguien ya lo haría? Sí, no, yo creo que es más moderno eso. Está hecho un spray, parece. Pero fíjate, es como si le hubieran puesto un corte lateral. Si tuvieran los muebles, hay una casa en Francia que está así, cortada. Ah, sí, con la mesa ahí que se ven los cuadros. Y tiene los muebles dentro. Es muy, muy curioso. Y ya veis cómo ha caído todo. A ver si os lo puedo enseñar un poco más de cerca, sin pegarme una hostia. Mira para el suelo. Es que el problema es que al llevar la cámara... Como la que graba soy yo. Exacto. Mira, ahí vemos lo que serían unas perchas antiguas, por decirlo así. Ahí se colgaban cosas. Esas maderas tenían vigas. Mira, la puerta pintada de azul, estaba todo pintado de ese color. Era muy habitual, ¿eh? Estamos en una zona donde era muy, muy, muy habitual pintar los interiores de azul. Con mucho cuidado. Y fíjate lo que tiene ahí, como que tenían una virgencita ahí. Mira qué bonito, así como si fuese una concha. Ay, sí, ahora no me sale el nombre. A ver si no me parto la crisma. ¿Te pones el micro? Ahí lo tenemos. Y además mira abajo, como se ve también la puerta y eso. Sí, Lo veo ahora. creo que la estoy enfocando bien. Eso es de donde se ponían las virgencitas. Sí, no me sale el nombre. Tiene un nombre que ahora mismo no... O es que yo estoy un poco espeso, perdonadme familia. Pero se me lengua la traba. Tengo la boca muy seca. Estoy bastante espeso. No desarrollo como suelo desarrollar. Y la parte de abajo, ahí con un puntal. Bueno, las vigas a mí no dejan de impresionarme, Mira qué chimenea. Fíjate, enfoca allí. La chimenea, tío. Sí, espérate, vamos a dar la vuelta y a ver si la podemos enseñar desde más cerca. Uy, es que ahora hemos subido tanto.
Bueno, yo me estoy... Es que por aquí ha venido más gente a visitar el pueblo, ¿eh? No estamos solos. Estoy apoyando la viga. Sí, si oyes ruidos porque hay alguna persona más de visita. ¿Te ayuda? No, he salido bien. Que mira qué pasada, tío. Bueno, tendrás que ir tú primero que yo. Joder, me van a comer las moscas. Y así me voy. Joder. Voy a enfocar un poco más. Cuidado que hay un agujero. Sí, ya vigilo, me quedo aquí. Esto lo estamos grabando una vez hemos cerrado el vídeo, pero hay algo que os tenemos que enseñar. Así que vamos a coger este corte y lo vamos a colocar en medio del vídeo. Justo cuando se estaba hablando, o cuando os estoy hablando, porque lo vais a haber seguido, del techo, con curva catalana, y hemos entrado por otra zona, ¿veis? Por aquí se puede pasar. Y hemos entrado a esta parte de aquí. Y hay unos cuantos elementos que vale mucho la pena ver, ¿a que sí? Uno es este de aquí, que tenías tu razón, Michi. Dime. Que tenías esto es un depósito de agua. Este es uno. Fijaos en el interior. Y ese que es enorme, tío. Ahora voy a mostrarlo, sí. Un depósito de agua hecho en una sola pieza. Y además aquí vemos cómo estaba tallado a mano. Vemos ahí las marcas del cincel o, bueno, yo siempre le llamo la maceta y la escarpa, cajes de antiguos oficios. Y aquí una pequeña tapa. Y aquí, antes de bajar, que está Maika muy predispuesta a bajar porque hay algo bellísimo. Pero antes, a mí me gusta. Antes de bajar vamos a ver otra cosa, que es otro depósito, aquí exactamente igual, una monstruosidad, como veis, hecho de una puñetera pieza, todo lo de abajo, algo salvaje, y otra pieza, la tapa. También vemos que está hecho a mano y que está súper bien perfilado. Bueno, este era un trabajo titánico. Y si seguimos adentrándonos, a ver. ¿Te aguanta la luz? No te espero. Aquí tenemos una viga caída. No pueden faltar en las vigas los clavos para colgar, bueno, pues incluso embutidos o lo que fuera. Ahí vemos la cocina, que antes la hemos visto desde otra perspectiva, que tiene gran parte del techo caído. Aquí tenemos un tercer depósito de agua. Y aquí tenemos la gran sorpresa que nos flipa a Maika y a mí. Un depósito de vino. Aquí, generalmente, tras prensar la uva, se ponía el primer caldo, la primera extracción, como quieras llamarle, y se hacía la primera fermentación. Pero no os lo perdáis, fijaros bien, porque la forma que tenía esto de trasladarse a las barricas es muy curiosa. Y la vamos a ver desde abajo. Mira para abajo. Es que estamos llenos de escombros por aquí, ¿no? Hombre, está delicado. Un poquito delicado, a ver si no me caigo. La Me he mujer. resbalado antes. Bueno, aquí os decía que veía negro, que me parecía que era una chimenea. No hay chimenea, sí que hay una parte negra que me induce a pensar que quizá fuera de la cocina, que viniese el hollín aquí, pero no hemos visto chimenea al uso, la típica chimenea catalana, el foc de terra, que se llama, el fuego de tierra. Aquí lo veo. Está muy oscuro. Ahora, dame. Acá primero. Venga, sí, vamos para allá. Mirad, 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 mirad. Me encanta. Mirad qué flipada. Nos encanta, ya sabéis. Las barricas estas antiguas, el vino. ¡Bah! Cómo me gusta. ¿A qué huele aquí? A vino. O sea, huele literalmente a uva, no sé cómo decir, entre uva y vino. Exagerado, ¿eh? De bueno, o sea, un olor tremendamente buena. Bueno, para quien le guste el vino, cuidado. Hombre, sí, claro. Huele a bodega, Exacto. a bodega antigua. Pero huele más como, ¿no? Cuando está chafada la uva, no sé explicarlo. Claro. Tremendo, o sea, todavía huele, o sea, estoy flipando. De verdad. Wow, me encanta. Y aquí tenemos una tercera barrica. Esta barrica hemos visto que tiene el tapón. Bueno, el tapón. Llamar tapón a esto. Ahí dentro, ¿lo veis? Bien, estoy sudando, aunque a ver si la luz no nos machaca.
Aunque esté sudando aquí abajo, se está muy fresquito. Ahora sí. La temperatura de estas bodegas subterráneas ronda entre los 12, 14, 15 grados. Y al exterior estamos a 35, os podéis imaginar. Pues aquí es donde se hacía el envejecimiento, o bueno, segunda fermentación. Normalmente, no soy experto, pero alguien que me corrija. Y digamos, el envejecimiento se haría en barricas más pequeñas. ¿Cómo bajaban el vino desde el pedazo de depósito con los ladrillos de cerámica que hemos visto aquí abajo? Con un sistema mega ingenioso. No es la primera vez que lo vemos, pero no por eso nos deja de sorprender. No, Os lo voy a enseñar. Es que sorprende un montón. Aquí. Fijaros. Aquí está. Aquí. Donde bajaba, ¿eh? De Sí. allí, de donde has enseñado, ¿no? ¿Has enseñado aquello rojo? Correcto. Arriba teníamos el depósito relleno de ladrillos rojos. En aquí llegaba, lo cogían y lo metían ahí. Y desde ahí, ¿vale? El depósito está justo al otro lado de esta pared, en la parte de arriba. Le tienes que pasar tú. Y desde ahí se pasaba el caldito, Aquí. desde esa primera fermentación hasta estas barricas. Y creemos que finalmente Mira, iban aquí. que los guardaban aquí. Joder, es que esto está bajito, ¿eh? Y mira que yo soy pequeño, pero... Y venían aquí, a esta última cámara a reposar. Porque aquí vemos trozos de barricas pequeñas. A ver si puedo salir. Y se está fresquito, ¿eh? Joder, qué alegría. Se está la madre a gusto. Yo me quedo aquí. Nos vemos en la próxima. Y aquí arriba, mira, esto sería para decantar a lo bestia. O sea, si abrieras esa tapa, creo que aquí encima está el depósito. Oh, yo no me he dado cuenta de eso antes. Sí, creo que está aquí. Y esto se quita y era probablemente para limpiarlo desde abajo. Creo, no estoy 100% seguro. Porque obviamente todo esto había que limpiarlo. Oh, claro, pero no lo llegamos ni a pisar. Está como junto entre la pared, ¿eh? Eso. Claro, claro. Vale, vale. Venga, seguimos. Mira, fíjate, siempre que hablamos de las masías, están divididas generalmente en tres partes. No siempre ha sido así. Esta es la parte de donde estaban los animales, almacenamiento. La primera planta, la vivienda. Y la segunda, lo que nosotros llamamos las golfas o el altillo, que también se solía usar o como almacenamiento o cuando había familias muy grandes, cogían y hacían ampliaciones para meter habitaciones. Sí, mirad, fijaros. A ver, voy a ver si os puedo enseñar desde aquí. Mira, 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 la cocina. Arriba, claro. Es una antigua cocina de leña o carbón. Voy, bichi. Las cortinas verdes, muy clásicas también de aquella época. Mira, estas eran las escaleras que subían hacia la casa. Fíjate. ¡Guau, tío! Se ve la pintura ahí azul. Esta es la escalera que subía hacia la casa. Esto era, depósito de agua. Sí, eso, el depósito Sí. de agua, ¿eh? Claro. Es que me la dieron. ¿Podemos ir para allá? Sí. Vamos yendo a Maika, que nos hace camino. Benditas botas, ¿eh? Vamos con protección pura y dura. A ver. Un momentito. Cuidado, yo no encuentro... Bueno, era para aquí, pero más para allá hay que tener cuidado. No, hasta aquí, que las vistas son brutales.
balcón, fíjate, esto sería también de los animales. Qué curioso. Bueno, tiene pintas. Sí, no, porque eso parece como donde ponían el agua o la comida, mira, sí. Sí, correcto. Como antiguamente era todo de piedra. Y otro pedazo de viga caída. Mira el balcón, qué bonito. Y por aquí, ten cuidado, mira el balcón. Sí que es bonito, sí. Hay una puerta, ¿no? Fijaros, parece una puerta que había aquí. Sí, aquí veo una puerta. Había una puerta y la han cerrado con piedra. Ahí se ve... Ahí se ve la parte superior de la puerta, correcto. Oye, ¿y te has fijado, mira, esto en otras masías, que es donde estaba la letrina? Ah, sí, la letrina, es verdad. ¿Verdad? Sí, el huequecillo ese, ¿eh? En Sí. muchas masías que hemos visto. Las ponían ¿Verdad? fuera, en los balcones, para... Bueno, por motivos obvios, ¿eh? Cuidado, que ahí hay un agujero. Sí. Hay un pequeño pozo. Pues por motivos Mira, obvios. aquí está bonito. ¿Veis? Sí, desde aquí la vista es impresionante. Fijaros un momentito que os lo enseño. Esto desde aquí que me gusta. Wow, fijaros qué bonito. Tiene su puntazo. ¿Y eso que sobresale esas dos piedras? ¿Que haría alguna figura bonita? Wow, todo el campo ahí. Allí parece el cementerio, mira. ¿Lo ves? ¿El cementerio? Sí, seguro. ¿Estarán allí? Bueno, me tiemblan las piernas, voy a salir de aquí. Familia, si tuvieras dinero para restaurar esto y hacer algo, ¿qué haríais aquí? Déjanoslo en comentario. ¿Qué haríamos nosotros? Volveríamos a hacer el pueblecillo con su iglesia. Así... casa rural. Despídete. Pues venga, desde aquí nos despedimos. Espero que te haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo. ¡Adeu!